Bienvenidos y bienvenidas a Global AI Bootcamp. Hoy os vengo a dar una charla sobre cómo la inteligencia artificial me ayuda a mí a organizar mis facturas y más que a mí, cómo ayuda a mis clientes a coger estas facturas que tienen de forma desestructurada y extraer información importante y relevante sobre estas facturas para poder gestionar mucho mejor qué hacer con esas facturas o qué información extraer de esas facturas. Bueno, yo soy Sergio Gallardo Sales, trabajo como Cloud Analytics Consultant en MDW. Somos una empresa suiza que ya hace más de un año tenemos sede aquí en España, en Madrid. Y nada, trabajamos básicamente en tres áreas muy importantes, que son el Business Intelligence, la parte de Data y por último Inteligencia Artificial. Y justo vengo yo como representante de esa parte a contaros un poco en qué tipo de proyectos hemos estado trabajando y concretamente este, que es un escenario muy clásico que puede aplicar a muchas empresas y creo que es bastante interesante. Vale. Bueno, lo primero, como siempre en este tipo de eventos, dar las gracias a los sponsors, que son los que hacen posible que este tipo de eventos salgan adelante, así que muchísimas gracias y bueno, arrancamos. Os voy a contar un poco la agenda. ¿Cómo tengo planteado yo esto? Vale. Claramente os voy a explicar primero qué escenario es el que vamos a manejar, qué escenario es el problema, ¿no? que muchas empresas tienen y cómo nosotros podemos ayudarles en ese sentido. Luego vamos a ver la solución que hemos planteado, que esta concretamente pues va orientada más a un sector específico, pero entiendo que puede aplicar una solución muy similar para otros sectores. Y luego ya vamos a ver las piezas clave en la parte más técnica, que sería Cognitive Search, For Recognizer, el Anomaly Detector, que luego veremos que realmente es un modelo custom que hemos hecho nosotros de inteligencia artificial, perdón. El workflow, que sería un poco cómo ha quedado todo después de utilizar estos diferentes componentes. Y por último una pequeña demo, ¿vale? No sé hasta dónde vamos a poder enseñar porque como siempre hay que mantener la privacidad de nuestros clientes y no sé hasta qué punto, pero bueno, algo podremos enseñar. Vale, la charla va a ir muy teórica, ¿vale? Por dos razones y las dos son opuestas casi. Hay unas cosas que vamos a ver que son muy sencillas técnicamente, entonces al final yo os contaré por encima cómo las hemos utilizado, cómo se pueden utilizar, pero si luego queréis aplicarlo técnicamente es tan sencillo que no merece la pena que nosotros profundicemos así aquí. Y luego el caso contrario, hay otras cosas que son demasiado complejas como para una charla de 45 minutos, como podría ser el modelo custom que hemos hecho para detectar anomalías. Entonces, yo voy a explicar un poco teóricamente cuál es la solución, los distintos componentes que se pueden utilizar y ahí lo vamos a dejar, pero ya os digo que la parte de Cognitive Search for Recognizer es súper sencilla, no tiene técnicamente no tiene mucho y en contra la parte de Anomaly Detector al final es crear un modelo custom para detectar anomalías para justo este cliente. Entonces, bueno, es algo más avanzado que podríamos dedicarle la charla solo a eso. Así que bueno, vamos a pasar a ver el escenario, ¿vale? Que es un escenario que, como digo, aplica en este caso a este tipo de clientes, pero que puede aplicar a muchos otros, ¿vale? Os cuento, imaginaos que nosotros tenemos un cliente, ¿vale? Que recibe facturas, recibe, no sé, recibos, notas de diferentes sectores, ¿vale? Por lo que podría ser, por ejemplo, pues una aseguradora, ¿vale? Pues puede recibir una factura de, no sé, se te ha roto algo en la casa, el grifo, la ducha no para de gotear, ¿vale? Entonces va el fontanero, hace los arreglos, entonces te hace una factura, ¿no? Que luego tú le tienes que pasar al seguro para que ellos te paguen. Vale, pues aquí esto ya tenemos el primer problema y es que vamos a recibir facturas de diferentes, digamos, autónomos o diferentes empresas pequeñas que trabajan o que pueden trabajar para esta aseguradora y le van a mandar facturas en diferentes formatos. Entre ellos, pues puede ser, nos hemos encontrado de todo en el proyecto, ¿vale? Pero el típico documento PDF súper bien formado con sus columnas, sus filas y tal, como podría ser este de aquí. Espérate, voy a poner Vamos a poner el puntero láser. A ver.
No sé muy bien cómo se pone el puntero. Bueno, seguimos así. Aquí lo que tenemos por aquí es pues el típico documento bien formado, ¿vale? Esto es fácil, ¿vale? Si todos los documentos vinieran en la misma forma y además si fueran unos CSV, mejor que unos PDF, pues sería mucho más maravilloso para todos nosotros, pero la realidad nos dice que esto no va a ser así, ¿vale? Entonces, bueno, pero por lo menos es un PDF y bueno, imaginaos que todos los clientes o todos los autónomos, todas estas pequeñas empresas que trabajan para esta compañía, nos mandan todo en este mismo PDF. Bueno, sería un alivio, sería mucho más sencillo para nosotros, pero no es así. Nos hemos encontrado imágenes, ¿vale? O sea, al final te envían un PDF, te envían un Word, pero vamos, te envían un documento. Pero muchas de ellas son fotografías sobre albaranes o facturas que han hecho en el momento, ¿vale? Como podría ser este otro ejemplo de aquí. Bueno, ya empieza a complicarse la cosa porque teníamos unos PDF bien formados, ahora de repente tenemos imágenes, así. Y luego más allá hay incluso facturas que nos hemos encontrado escritas a mano. Ya esto, pues imaginaos, ya cada vez es más complicado poder gestionar todo esto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que lo primero que nos encontramos es el primer challenge, digamos, es que tenemos formatos diferentes para esas facturas. Entonces, ya vamos mal tirando a regular, porque ya imagínate. ¿Pero qué nos encontramos después? Pues que esta empresa trabaja en varios idiomas, por ejemplo, italiano, francés y alemán. ¿Vale? Pero bueno, es un caso que puede extrapolar a otros muchos sectores en los que bueno, te puedes manejar con cosas muy similares a esto, ¿no? Vale, ya tenemos segundo problema. Las facturas, aparte de venir en varios formatos, vienen en varios idiomas. Perfecto, ya esto cada vez empieza a ser muy difícil de manejar para un ser humano. Tercer problema. Nos están llegando muchas facturas cada año. Vale, estoy poniendo ahí alrededor de 50.000 facturas por año. Entonces, como os podéis imaginar, el proceso es similar a esto, ¿no? Al final la empresa hace una factura y te la envía por correo a la aseguradora y ahí la aseguradora pues ya lo distribuye entre sus agentes como pueda. Y entonces tienen que intentar dar servicio a esas facturas, pues extraer información si pueden o no. ¿Qué pasa? Ahora mismo lo que están teniendo en esta empresa ficticia que estamos viendo aquí, le podríamos llamar algo así como Gallardo Seguros. Gallardo Seguros queda ahí. Vale, en Gallardo Seguros lo que estamos viendo es que tenemos un montón de facturas en documentos. Vamos a simplificarlo, vamos a decir que todos son PDFs, aunque son PDFs algunos con fotografías como estas dos, ¿vale? Vale, tenemos, no sé, 50.000 PDF. Hemos terminado nuestro primer año en Gallardo Seguros y nos hemos dado cuenta que tenemos 50.000 PDF. Entonces yo, que soy el CEO de Gallardo Seguros, por supuesto, voy a mis compañeros de ventas o de legal o de finanzas, ¿no? Y de finanzas y le digo, a ver, compañeros, necesito que me saquéis las facturas de más de 2.000 euros de enero de 2021 que se hayan producido en Madrid y que tengan alguna anomalía, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a tratar como anomalías? Anomalías son cosas que nosotros, Gallardo Seguros, no cubrimos. Es decir, imaginaos que el transporte al sitio donde hay que hacer la reparación no está dentro del seguro. Luego también, y tampoco depende de la póliza al final que tenga contratado nuestro cliente. Pero bueno, imaginaos que el transporte no lo cubrimos. O que los costes administrativos tampoco los cubrimos. Bueno, pues esas cosas tenemos que ser capaces de detectarlas, ¿vale? Pero más allá de la detección de anomalías, que lo veremos más adelante, imaginaos la cantidad de información que estamos perdiendo si tenemos un storage o una carpeta en OneDrive o lo que tengamos con las 50.000 facturas y ya está. O sea, eso es toda nuestra información. Pues como os podéis imaginar, no mola. ¿Qué vamos a proponer nosotros? Coger esa información desestructurada y almacenarla de forma estructurada, que luego veremos más adelante. Pero bueno, ese es un primer problema, ¿no? Que tenemos un montón de información por ahí y que ni yo ni mi equipo somos capaces de hacer una consulta como dame las facturas que se han hecho en Madrid de más de 2.000 euros. O sea, es que es tan sencillo como eso, es que no te estoy pidiendo nada más. Vale, pues es un problema que creáis o no, tienen varias empresas porque muchas empresas reciben facturas o pedidos u otro tipo de documentos de esta forma, ¿no? A través de email, a través de un formulario y
y esa información hay que procesarla. Vale, pues bueno, ya tenemos un problema, es un buen problema. ya digo que no es un problema sencillo a priori, pero veremos que con las herramientas que nos ofrece Microsoft lo vamos a poder tener listo de manera más o menos rápida. Vale, ahora os he dado el problema. Ahora, bueno, os daría tiempo para pensar la solución, pero no, estoy aquí para contarosla, así que vamos a ver. Esta es un poco la solución vista como desde arriba, ¿no? De visión como de negocio, ¿no? ¿Qué es lo que quiero yo realmente? Pues mira, yo voy a pasar una nueva factura cuando me llegue y la voy a pasar por esta caja negra, que de momento es una caja negra, pero que luego veremos más adelante, que es el Invoice Analyzer, que es como, tiene un nombre bastante épico. ¿Y esto qué va a hacer? Va a coger una factura, la va a pasar por el Invoice Analyzer y nos va a dar una información estructurada, enriquecida respecto a lo que teníamos, y con esta información ya estructurada pues vamos a poder crear un portal en el que podamos buscar entre las facturas, filtrar, ordenar por las facturas, etcétera. Vale. ¿Qué información vamos a extraer? Pues bueno, lo primero necesitamos la información básica de la factura, pues es el texto, la fecha, el ID de factura, etcétera. Luego necesitamos información sobre los ítems. Esto es muy importante porque si os fijáis, la mayoría de estas facturas vienen en este formato, ¿no? Al final son unas tablas y es un poco donde nos vamos a basar para sacar qué ítems son los que conforman esa factura, ¿vale? Por ejemplo, cambio de la lavadora, 3.000 euros. Como veis, no estoy muy metido en el mundo de la fontanería y electrodoméstico, porque igual 3.000 euros me he pasado, ¿no? Pero cambio de lavadora, 300 euros. Ya no sé, a lo mejor eso ahora es poco, pero da igual. Transporte, 150 euros. Administración, 200 euros más. Bueno, por favor no contratéis jamás a esta empresa porque me gasta bastante dinero. Vale. Entonces, eso al final van a ser los ítems que van a conformar nuestra factura. Es verdad que va a haber otra información alrededor de la factura, como pues el vendor, al final la empresa que está haciendo esa reparación. Va a haber información sobre la fecha, sobre la localidad, o sea, la dirección y todo esto. Pero realmente esa información es súper útil y la vamos a necesitar y es oro para nosotros, puesto que ahora mismo tenemos PDFs en una carpeta de OneDrive. Pero además necesitamos los ítems de las facturas porque eso nos va a permitir luego ver si efectivamente estamos pagando cosas que realmente el seguro no está cubriendo. Entonces, bueno, es importante sacar toda esta información, ¿no? Lo que serían los ítems. Y ya más allá de los ítems, pues podremos incluso saber la cantidad de ítems. Bueno, aquí no aplica mucho, ¿no? En el cambio de lavadora, salvo que quieras cambiar 3 lavadoras de golpe, pero imaginaos, yo qué sé, 3 piezas de repuesto, pues tendríamos piezas de repuesto, cantidad 3, precio, pues 5 euros por cada pieza, total 15 euros, ¿no? Sería un poco así lo que tendríamos. Luego vamos a sacar esas anomalías, vamos a detectar anomalías sobre los ítems que tenemos en nuestras listas, así que guay, porque nos vamos a ahorrar dinerito. O sea, si tú me estás diciendo que te tengo que pagar como aseguradora 400 euros a una empresa y de repente digo, que aquí hay 200 que no te está cubriendo el esto, pues eso que te has ahorrado, ¿no? Muy guay. Vale. Lo siguiente es información sobre el vendor. Ya veréis que esto, bueno, un poco de spoiler, pero el componente de Microsoft que vamos a usar es súper potente y nos va a sacar cosas como el nombre del vendor, la dirección, el NIF, todo este tipo de información nos va a sacar. Luego seguimos con la parte del money, que al final es importante, porque vamos a tener el total del invoice, el total de los ¿cómo se llama esto? De los impuestos y bueno, toda esa información respecto a lo que nos va a costar la factura. También vamos a tener el amount, el coste de cada ítem, ¿no? de la factura. Y por último, bueno, vamos a utilizar pues otro tipo de servicios conectivos de Microsoft, como por ejemplo puede ser el de Entities para sacar entidades, o incluso el de Key Phrases también para sacar pues los conceptos más clave. Eso es bastante útil, porque por ejemplo como en las entidades y tal nos saca cosas como objetos, o no sé exactamente cómo es, pero nos permite, por ejemplo, ver que hay facturas que están hablando sobre vehículos. Entonces ya podemos diferenciar las de vehículos de, por ejemplo, los de seguros de hogar, etcétera. O sea que bastante útil esta información siempre que podamos enriquecer
nuestra factura. Al final vamos a tener una factura que está en un PDF, la vamos a tener de forma estructurada con la información para poder buscar, filtrar y ordenar. Y además vamos a tener más información que está dentro de esa factura, pero que hemos podido enriquecer, ¿no? Como por ejemplo serían las entidades. Vale. ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, nos ponemos el foco aquí y vamos a ver la arquitectura un poco por encima. Bueno, esto sería al final nuestro origen, ¿vale? Que es un montón de facturas de diferentes tipos. Esto va a ir a un Azure Storage, ¿vale? Ahí pues vamos a, digamos, almacenar la información. Incluso podemos tener pasos intermedios desde que cogemos el propio documento hasta que lo procesamos, extraemos metadatos y demás. Lo siguiente sería procesar y sacar la información, ¿vale? Al final, ¿qué vamos a utilizar aquí? Bueno, esto es un súper spoiler, aunque ya lo he hecho en la agenda, pero vamos, nos quedan 4 o 5 slides para verlo. Bueno, un poquito más, porque en la parte de Cognitive Search sí que me entretengo. ¿Qué es el For Recognizer? El For Recognizer es un servicio de Microsoft. Concretamente vamos a usar el Custom Model el modelo preentrenado para facturas. Y es una maravilla, o sea, nos va a extraer toda la información de la factura y vamos, es súper recomendable porque de verdad que el trabajo que hace es muy bueno. Entonces, ¿qué vamos a utilizar aquí? Pues dentro de Cognitive Search vamos a coger el For Recognizer para extraer los datos de la factura, vamos a utilizar otros servicios cognitivos para enriquecer esa información, ¿vale? Utilizando los modelos preentrenados y luego vamos a aplicar los modelos custom que nosotros hayamos hecho, en este caso el detector de anomalías, ¿vale? Todo esto va a hacer que la información que antes era un PDF ahora sea un conjunto de información estructurada que vamos a almacenar dentro de Cognitive Search en nuestro índice. A partir de aquí, esto es como el core, ¿no? Vamos a ver los satélites que tenemos. Primero, Azure ML, Azure Machine Learning, ¿vale? En este caso nos sirve para el modelo custom que nosotros hemos hecho de detección de anomalías. Nada, pues usar Azure Machine Learning siempre para entrenar los modelos, para procesar los datos, bueno, cualquier tipo de experimento, lanzarlo ahí, la evaluación y demás. Nada, esa es parte importante específicamente para el modelo custom que estamos haciendo. Obviamente si al final os vale con el resto de modelos de los servicios cognitivos, pues esta parte de Azure ML os la podéis quitar. Por otro lado, tenemos una web app, ¿vale? Basada en lo que te genera Cognitive Search, que es una web app en la que puedes consumir el índice, ¿vale? Es una web app que te permite buscar y filtrar, ¿vale? Y está guay, porque enseguida, una vez que tienes el índice, puedes generar una web app que es muy sencillita y requiere que hagas algún toqueteo en el HTML, pero bueno, que es bastante funcional y resultona para enseñar los resultados, así que está bastante bien. Y luego ya, como os comentaba, nosotros en MDW pues tenemos como 3 patas, la parte de IA, que es básicamente lo que os estoy contando, pero luego la parte de data y la parte de Business Intelligence pues siempre está ahí y bueno, pues podemos utilizar Azure Synapse y luego pues Power BI para mostrar los resultados. Así que bueno, así ya tendríamos como todo el escenario bien cubierto. Vale, Cognitive Search. Voy a ir brevemente a contaros un poco la idea de Cognitive Search. Como digo, esto es muy sencillo. Luego si queréis echar un vistazo o queréis llevarlo a la práctica porque la documentación está clara, está muy bien. Esto funciona todo a través de una API REST. Así que bueno, bastante sencillo. O sea. Vale, primero un overview. ¿Qué es Cognitive Search? Bueno, Cognitive Search es lo que nos va a permitir pasar de estos documentos o de esta información no estructurada a información estructurada, ¿vale? Y almacenada en el índice y lista para ser consumida. Bueno, voy a pasar directamente a los componentes porque se entiende mejor. Los componentes de Cognitive Search son, por un lado, el data source, que es básicamente el origen de datos, dónde están esos datos. Normalmente será un Azure Storage y ya está. De ahí, este será el origen de datos. Cuando haya documentos nuevos, pues se podrá desencadenar todo lo demás para que esos datos pasen a estar indexados en el índice. Lo segundo sería el skill set, que al final es un conjunto de steps, como un workflow, ¿no? Un conjunto de pasos que se tienen que ejecutar para coger un documento y extraer información. ¿Qué tipo de pasos hay aquí? Bueno, lo veremos más adelante, pero básicamente son
extracción y transformación de ese documento. Pues, por ejemplo, lo que hemos visto, modelos preentrenados que ya tiene Microsoft, como el que reconoce las entidades, el que te detecta el idioma, cosas así. Eso lo va a hacer aquí. Entonces, básicamente pasamos de un documento estructurado a sacar en una serie de pasos información, transformar esa información, enriquecerla para tener una información mucho mejor y de forma estructurada. Siguiente sería el índice, ¿vale? Esto va a ser, digamos, como, por asemejarlo a algo, sería como la definición de cómo sería una tabla o cómo sería la representación estructurada de esta información, ¿vale? Y al final es lo que luego consultaremos porque va a ser lo que contenga nuestros datos. Y por último, el indexer, el indexador. Esto pues se va a encargar un poco de orquestar todo esto y además va a hacer ese mapeo entre la información que hemos sacado del skill set y de todo este procesamiento de los documentos con la estructura que habíamos marcado en el índice, ¿vale? Va a ser como esa sustancia pegajosa y orquestadora que va a hacer que todo esto funcione. Y nada, ahora os voy a comentar cómo se crean estos componentes muy brevemente. Os voy a poner un montón de código, un JSON de configuración que al final es cómo funciona, pero podéis obviarlo perfectamente porque la documentación está en la página de Microsoft y simplemente os voy a contar que es tan sencillo como hacer request a una API con estos bodies, ¿vale? Bueno, primero, ¿cómo crear un data source? Todo esto que vais a ver aquí, todos estos componentes que hemos hablado, todo se crea a través de esta API con un body muy similar a este, ¿vale? Al final es la definición de lo que va aquí dentro. Lo podéis hacer también desde el portal de Azure, ¿vale? Sin problema. Lo que pasa que al final os va a generar un JSON igual, entonces quizá la primera configuración, si queréis, la podéis hacer desde el portal y exportaros ese JSON para luego seguir trabajando con él, pero bueno, lo suyo es que este JSON esté en algún repositorio o algo que podáis tener un control de versionado y demás. Vale, voy a pasar rápidamente sobre esto. El data source, bueno, pues nada, casi todo lo que vamos a ver tienen estos campos muy parecidos, ¿no? Nombre, descripción, tipo, cosas así. Y luego ya cada uno tiene sus datos custom. Aquí básicamente lo más importante, pues ver que esto en credentials le pasa la conexión string del storage, y luego en container pues le pones el nombre del container y si tiene alguna query, es decir, si el container es, yo qué sé, seguro, no sé cómo habíamos llamado la empresa, Gallardo Seguros, ¿no? Gallardo Asegurador. Gallardo Seguros y luego dentro es pues invoice /2022 no sé qué, ¿vale? Pues sería el path del Azure Storage donde están todos esos documentos, todas esas facturas, ¿vale? En nuestro caso. Vale, nada, simplemente hacer una llamada aquí con este body y ya tendréis creado el data source. Seguimos con el skill set, esto es muy similar también, al final. Aquí sí que me paro un poquito porque es interesante. Esto no es más que pues nombre, descripción y a partir de aquí es un array de skills. Todas esas transformaciones o esa extracción de datos que vais a hacer sobre los documentos va a través de estas skills. Son un montón de pasos que vais a poner en orden porque puede ser que unos dependan de otros y demás. Por ejemplo, imaginaos que tenéis una skill para detectar el idioma y luego utilizáis el idioma más adelante, pues obviamente tiene que ir en ese orden. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Pues eso, como os digo, un array de skills. En este caso vemos la de Entity Recognition, ¿vale? Le decimos qué categorías queremos sacar: person, organization, location, el idioma por defecto. Por ejemplo, si nosotros necesitamos detectar el idioma, esta skill iría después de en la que detectamos el idioma, ¿vale? Los inputs y los outputs, esto es cross a todas las skills, ¿vale? Por un lado tenéis que pasarle qué entrada va a recibir la skill. Las que son preentrenadas de Microsoft, como esta, las pre-build, pues nada, simplemente veréis en la documentación qué entradas tiene. Luego veremos que podéis hacer vuestras propias skills, así que bueno, pues tendréis que definir vosotros qué entradas van a tener y qué outputs van a tener, ¿vale? Aquí es bastante sencillo. Como input sería el texto, que aquí te dice dónde está el source, y como output pues serían person, organization y location, ¿vale? Otro ejemplo, esta sería la de sentiment. Pues lo mismo, he quitado algunas cosas del JSON para no hacerlo muy grande, pero más o menos os hacéis una idea.
Al final es este tipo, ¿no? Sentiment Skill, inputs y outputs. En este caso pues nos sacaría sentiments y confidence score y demás. Y aquí ya va un poco a ese plus que tiene Cognitive Search, y es que nos deja crear nuestras propias skills. Al final, cuando tú le dices que quieres usar una skill, lo único que te va a pedir es una URL, los inputs y los outputs, tal cual. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues lo vas a poder tener desplegado en una Azure Function. Si imaginaos que es coger el ID de la invoice, ir a base de datos y devolverte no sé qué, pues lo vais a tener ahí, ¿vale? O si es, por ejemplo, detectar cualquier otra cosa que hagáis de forma custom, como va a ser la detección de anomalías, pues lo podéis tener desplegado en una Azure Function, o lo podéis tener desplegado, por ejemplo, en una web app o algo por el estilo. Lo único que te va a pedir, la flexibilidad que te da esto, es que trabaja como una API. O sea, solo te va a pedir la URI, donde tiene que atacar, los inputs y el output que te va a devolver. Así que bastante sencillo. ¿Qué más? Seguimos. Aquí tenemos el índice. Esto es cómo crear el índice. El índice, como os decía, al final no deja de ser como una especie de definición de cómo se va a almacenar esa información estructurada. Entonces, bueno, pues va a ser como una lista de campos. El nombre del campo, el tipo, ¿vale? Que, bueno, en la página, en la documentación tenéis todos los tipos, tipo double, string, etcétera. Si es key o no, si se puede buscar, filtrar, etcétera. Todo este tipo de información son las que tenéis que definir. Digamos que va a ser como eso, asemejarlo un poco como a la definición de la tabla, aunque no es exactamente así, porque veremos que puede tener como tipos complejos que serán como información anidada, pero sí, al final es la definición del JSON o la estructura en la que se va a almacenar esa información de forma estructurada, ¿vale? Vale. Seguimos, ¿qué tenemos por aquí? Lo siguiente ya, y por último, el último componente, que es el indexer. Aquí, como os digo, es como una especie de mapeador, ¿vale? De entre los campos que tú has extraído del documento y de estas skill sets y el índice final, ¿vale? Entonces, bueno, tiene como dos partes, que es el field mapping, que nos permite mapear cosas más propias del documento, y el output field mapping, que son cosas que vamos a ir extrayendo de los diferentes skill sets que hemos ejecutado, ¿vale? Por si, por ejemplo, la que veíamos al principio, que era el Entity Recognizer, he sacado person, pues estará aquí para que yo lo pueda mapear con el persons que he definido en el índice, como por ejemplo una lista de strings, ¿vale? Entonces, esta es la última parte, que sería como ese mapeador. Cuando creáis esto, pues ya podéis lanzar el índice, y lo que va a hacer es coger del data source los documentos, pasarlo por los skill sets y con este indexer mapearlo a lo que habéis definido en el índice, ¿vale? Bastante guay. Vemos aquí un poco cómo quedaría, pero sería algo así, ¿no? Cuando llega una nueva invoice, pasa por aquí, por todas las skills que hemos definido, y pues el indexer lo mapea y lo deja almacenado en el índice, listo para ser utilizado. Y ya está, too easy. O sea, esto ya, hasta aquí, esto ya mejora muchísimas empresas que se encuentren en esta situación de tengo 1.000.000 de documentos en un sitio y soy incapaz de hacer una búsqueda dentro de ellos. Pues esto ya les ayuda un montón, porque ya veremos con el For Recognizer que vas a poder extraer información súper útil y dejarla estructurada de forma que podamos pues luego hacer búsquedas bastante interesantes. Entonces, hasta aquí ya es súper útil. Si luego le metemos el Anomaly Detector, que ya veremos, pues mucho mejor. Pero vamos a ver quizá lo que hace posible, bueno, Cognitive Search, que lo que acabamos de ver es una pieza muy importante, pero sin duda lo que hace posible real este proyecto es el For Recognizer, ¿vale? For Recognizer, como os digo, es un servicio de Microsoft que nos permite extraer información de documentos, ¿vale? Pues aquí tenemos tipo de layout, ¿vale? Detecta y extrae texto de layouts como tablas y demás. Esto es súper útil. Al final, realmente fue lo que nuestro challenge en este proyecto fue intentar sacar las tablas de las invoices, de las facturas. Eso fue nuestro main goal, nuestro main challenge en este proyecto, que era extraer las tablas de los documentos. Y parecía difícil, parecía algo que no sé si podíamos hacer, pero nos encontramos con este servicio de Microsoft y bastante bien.
porque ya os digo, no es que tengamos siempre facturas en el mismo formato, es que tenemos formatos súper diferentes, ¿vale? Entonces, complicado. Luego, Microsoft tiene otras pre-builds, ¿vale? Que son como modelos más custom, o sea, no custom que te los hagas tú, pero más pensados para ciertas tareas, como por ejemplo el de Invoice, que es el que hemos acabado utilizando, ¿vale? No usamos el For Recognizer, la capa de For Recognizer general, sino el modelo específico para facturas, ¿vale? Pero bueno, tiene otros para documentos de identidad, etcétera. Y por último tiene una parte custom en la que tú sí puedes crear tu propio servicio de For Recognizer para adaptarlo al tipo de documentos que tú estés trabajando. O sea que es bastante potente. Vamos a ver un par de ejemplos que tienen en la página web. Como veis, al final de una factura como esta es capaz de sacar información como por ejemplo el coste total, la dirección de facturación, ¿no? Bueno, un montón de información, el Customer ID, bueno, es impresionante la información que es capaz de sacar, la fecha, ¿vale? El invoice total, bueno, un montón de información súper útil, ¿vale? Aquí otro ejemplo, ¿vale? Para que lo veáis, o sea, es que es capaz de detectar muy bien. La verdad es que nos dejó muy sorprendido el funcionamiento del For Recognizer, concretamente el de Invoice. Y es que te extrae muchísima información sobre la factura. Obviamente no acierta al 100%, pero además tiene un gran porcentaje de acierto. O sea, es bastante confiable este For Recognizer. Y nada, aparte de esto, lo importante aparte de todo esto, aquí se ven un poco estos datos de vendor, estos datos de la facturación y tal, pero lo importante es que nos saca todos estos ítems. Entonces, si nos sacan los ítems de las tablas, nosotros podemos ya trabajar con esos ítems y ver si realmente los cubrimos o no. Entonces te saca algo como la fecha, la cantidad de elementos, el precio por cada elemento, incluso los impuestos por cada elemento y el total de venta. O sea que es impresionante. Vale. Imaginaos, esto sería, digamos, como una respuesta. Esto también lo he falseado un poco porque había que sacar algo así. Hemos pasado de ser una aseguradora a vender, no sé, fruta y verduras. Bueno, realmente nosotros estaríamos recibiendo esta factura de Multifruit y lo que tenemos aquí pues es información muy relevante. Obviamente la respuesta que te da For Recognizer es bastante más grande que esto, pero la he querido acotar a que cupiese en esta slide, pero básicamente es información sobre la invoice, sobre el vendor, sobre el total de la factura y luego lo que os comentaba, el detalle de cada ítem de la factura. Por ejemplo, primero te viene un texto que sería como toda la fila que ha encontrado y luego te lo desglosa en amount, description, quantity y unit. Vale, o sea, bastante interesante porque ahí a partir de ahí puedes hacer tus cosas. Hay muchas cosas. Sí que hemos encontrado una cosa un poco más difícil de manejar, pero bueno, nosotros hemos metido otras skills para gestionar esto, que es muchas veces el amount viene a lo mejor con el símbolo o sea, viene como os fijáis, viene como string. Entonces, bueno, a veces hay que gestionarlo un poquito porque a veces te viene con coma, con punto, pero bueno, nada que no puedas hacer con un buen parser que te elimine pues los restos. A veces te viene pues el símbolo del dólar, el símbolo del euro y demás, o te vienen las unidades o los miles, te vienen con un espacio, te vienen con un punto, con una coma, bueno, ya cada uno, pero bueno, nada que no puedas gestionar bien con un buen parser ahí de la información para tratarla al final como un número y poder luego, pues por ejemplo lo que os decía, dame las facturas que hayan costado más de 2.000 euros, ¿vale? Cosas así. Seguimos. ¿Cómo utilizamos? Vale, tenemos nuestro For Recognizer, pero ¿cómo lo integramos dentro de nuestro Cognity Search? Pues con una skill, una custom skill. En este caso, pues podemos coger el Cognity Search, integrarlo nosotros lo integramos en una Azure Function porque hasta ahora, cuando nosotros hicimos este proyecto, no existía una skill propia para el For Recognizer. No sé si habrá salido, entiendo que no. Pero bueno, es tan sencillo. Al final el For Recognizer funciona como una API también, es una API REST. Entonces nosotros lo metimos en la Azure Function para hacer un pequeño post procesado de los datos y tal. Por ejemplo, el tema de parsear los números. Y nada, simplemente lo metimos como una web skill, web API skill, ¿vale? Como una custom skill.
Le pasamos la URL del Azure Function, los inputs y los outputs, tal y como hemos visto antes. ¿Vale? Entonces ya tenemos, digamos, ya dentro de nuestro skill set ya tenemos incorporado esta skill que sería la del for recognize. Además la ponemos la primera porque gracias a esos textos que extraemos del for recognize podemos luego trabajar con lo siguiente. Vale. Y luego la tercera pata del proyecto sería el Anomaly Detector, ¿vale? Y esta es la parte importante de verdad que todo lo anterior es como la base. Ya solo con lo que hemos visto hasta ahora ya está muy guay, porque hemos pasado de tener documentos en una carpeta de OneDrive compartida a tener información estructurada. Ya si hubiéramos ejecutado el indexer sobre todos esos documentos ya habría merecido la pena. Pero además vamos a meter esta parte que es súper interesante porque ya no solo nos va a dar información, sino que nos va a ahorrar mucho dinero y, ¿por qué no? Eso siempre mola. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es un detector de anomalías, ¿vale? ¿Qué es un detector de anomalías? ¿Cómo lo hemos llamado así? Pues básicamente es mirar todos los ítems de una factura y ver qué ítems no cubre la aseguradora, ya en función de tu seguro, cosas así, bueno, como las reglas de negocio que se quieran añadir, ¿no? Pero básicamente es qué ítems no debería cubrir y por lo tanto estamos pagando que no deberíamos haber pagado. O sea, básicamente cuando a Gallardo Seguros le llegó esta factura de 500 euros, pues Gallardo Seguros pagó los 500 euros y dijo muchas gracias y ahí tienen los 500 euros. Pero después de pasarlo por el Anomaly Detector, Gallardo Seguros se ha dado cuenta de que hay 200 euros que no tendríamos que haber pagado, porque la póliza no cubría ni el transporte ni los costes administrativos. Pues nos hemos ahorrado 200 euros muy ricos gracias a esto. Y eso es un poco la idea. Al final, cuando tú tienes una gran cantidad de facturas, si eres capaz de ahorrarte 1 euro con cada factura, pues ya estás ganando muchísimo dinero. Imaginaos si con el ejemplo que poníamos de 50.000 facturas al año, con que te ahorres 1 euro ya son 50.000 euros muy ricos, que bueno, sirven para pagárselo al CEO todopoderoso de la empresa, que soy yo, ¿no? Entonces, bueno, está bastante guay. Voy a hacer una breve introducción de cómo hemos planteado esto, pero al final no deja de ser un problema de NLP, ¿vale? De comparación de texto, de ver si transport se parece o transportation o transporte o coste de transporte tal se parece o no se parece mucho a lo que no cubrimos y así lo podemos detectar como anomalía. Vale, bueno, voy a poner el típico ejemplo, ¿no? Tengo estas 4 palabras, ¿cómo las ordenaríais en un eje X e Y de 2 dimensiones? Bueno, pues hay gente que pondría good y bad muy cerca, porque en X, porque al final son antónimos, entonces los separan en Y, pero los dos son adjetivos, así que los ponen cerca en X. House es como algo bueno, lo voy a poner por aquí arriba. Blue no me queda muy claro, lo dejo por aquí más o menos en medio, ¿no? Esto es como nuestro cerebro podría organizar las palabras en este eje de 2 coordenadas. Esta sería otra opción, ¿no? Pues bad y good muy separadas, etcétera. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Que al final nosotros lo que tenemos que hacer para comparar si 2 palabras son similares o no es ponerlo en un eje. En este caso un eje de 2 coordenadas, nosotros hablamos de ponerlo, transformar esas palabras a vectores de unas 300 coordenadas, o sea, 300 componentes. Como os podéis imaginar, me era bastante más difícil intentar representar un vector de 300 componentes en un espacio de 2D, así que lo he decidido poner en solo dos componentes. Pero eso es un poco la idea, ¿no? Al final nosotros lo que necesitamos es algo que nos convierta palabras a vectores, porque si tenemos palabras a vectores, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer cosas tan épico, fantásticas como esta. Primero podemos calcular la similaridad de 2 palabras. Podemos ver que nos den un número de cómo de similares son la palabra blue y bad, ¿vale? Al final lo que estamos viendo aquí es cuando tú tienes las palabras convertidas a vectores, o sea, spoiler, ya no son palabras, son vectores. ¿Qué puedes hacer con vectores? Calcular distancias, sumarlos, restarlos, puedes hacer un montón de cosas con los vectores. Entonces ese es nuestro objetivo aquí, ¿no? Conseguir que esas palabras traducirlas a vectores, o ya veremos más adelante que las frases traducirlas a vectores para poder comparar si se acercan o sea, si son muy similares o no, para poder intentar identificar anomalías. Entonces, ¿qué más podemos hacer con los vectores? Pues por ejemplo, el típico ejemplo que si habéis visto alguna charla,
alguna charla de NLP habréis visto esto constantemente, ¿no? Si al vector rey le quitas le restas el vector hombre y le sumas el vector mujer, muy probablemente el vector más cercano que encuentres sea el vector reina, ¿no? Pues algo del estilo. Estas son las cosas que podemos hacer cuando tenemos vectores en vez de palabras. Y luego, por otra parte, es poder conseguir el vector de una frase o en este caso de un concepto, ¿no? Que es de dos palabras, que es costes administrativos. Vale, ese es nuestro objetivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues es que es un problema que ya está muy trillado. Entonces nosotros lo que vamos a utilizar es una librería desarrollada por Facebook que se llama FastTest y que, bueno, pues es una obra de orfebrería. Lo que vemos aquí es que nos va a permitir, o sea, son modelos preentrenados para los diferentes idiomas que habíamos visto antes, porque si recordáis, Gallardo Seguros trabaja en 3 idiomas diferentes. Entonces, bueno, necesitamos un modelo de estos de word embedding o de transformar palabras, conceptos o frases a vectores para poder trabajar en los diferentes idiomas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Esto ya os podéis imaginar, ¿no? Cómo está resuelto esto. Pero básicamente cogemos los conceptos de los ítems de las invoices, de las facturas, lo pasamos a vector y luego nosotros tenemos aquí como cosas que no cubrimos. Los costes administrativos no los cubrimos y ponemos algunos sinónimos que nos puedan, pues, un poco evocar, ¿no? Lo que significaría costes administrativos. Y lo mismo con el transporte, pues no cubrimos el transporte y ponemos pues también una serie de sinónimos. Todo esto lo pasamos a vector y al final calculamos la similaridad. Y luego también nos dimos cuenta que algunos conceptos se identificaban mejor o no en función de... Entonces por eso le pusimos un threshold diferente a los diferentes ítems que no cubríamos, ¿vale? Que, bueno, os podéis imaginar, ¿no? Cogemos cada ítem, por ejemplo, el de transporte. Bueno, esto está perfectamente mal hecho. Sería la flecha saliendo de aquí. Desde el coste administrativo. Pues este vector con este. Ah, pues se parece bastante. Venga, un 80% de similaridad. Este vector con este, que sería pues este y este. Bueno, este sería casi un 100% prácticamente. Y con este un 95%. Ah, pues bueno, ya tenemos un score bastante importante para Administrative Cost. Y sin embargo, comparamos Administrative Cost con Transport, Cost of Transport y Travel Cost y vemos que la similaridad de los vectores es muy bajita. Pues lo podemos desechar, ¿no? Gracias a esto lo que hemos conseguido es decirle a nuestro sistema que Administrative Cost muy probablemente sea una anomalía de tipo Administrative Cost. Sorpresa. Para sorpresa de nadie, esto es así. Entonces, de esta forma podemos detectar por el propio texto de las facturas si es una anomalía o no. Y nada, ready the chicken. Aquí lo que vemos ya es que gracias a eso pues podemos detectar esas anomalías y marcarlas como que algo no va bien ahí. Esta información, por supuesto, va a nuestro Cognity Search, ¿vale? Y en este caso lo hacemos a través de una web app, ¿vale? Digamos que lo que hacemos aquí es una web app donde tenemos una web app for container donde tenemos el modelo desplegado y lo que hace es recibir como entrada los datos de los ítems de la factura y como respuesta pues te dice para cada ítem si ha detectado anomalía o no y qué tipo de anomalía ha detectado, ¿vale? Entonces toda esa información de nuevo va a Cognity Search y se queda indexada junto con el resto de información. Realmente es paso a la siguiente. Realmente es un paso más en el skill set, ¿vale? Es for recognizer, saco toda la información de la factura. Lo siguiente que hago es usar el language detector para detectar el idioma, porque me va a ser útil para el entity recognizer, que me saca pues person, location, organization. Sacamos las key phrases también porque, bueno, no está de más tener información extra. Y lo último que hacemos es el Invoice Analyzer, que es una web app for containers que tenemos desplegada, donde le pasamos el language que lo hemos sacado, porque recordad que tenemos 3 idiomas, tenemos 3 modelos diferentes para detectar anomalías. Entonces le pasamos el idioma y le pasamos los datos del invoice. Y nada, aquí pues nos detecta las anomalías. Toda esta información se recoge y va al for recognizer. Al Cognity Search en el índice y queda ahí perfectamente indexada para que la podamos consumir desde la página web.
Y nada, se me agota el tiempo, 45 minutos. Así que bueno, por suerte estamos llegando ya a la demo. Y nada, os voy a enseñar un poquito de la demo porque no queremos desvelar tampoco ningún dato privado, así que la tengo un poco modificada la web para que no se vea nada sensible. Pero nada, os paso con la web ahora mismo. Vale, bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Esta es la... Obviamente he tenido que recortar toda la página web para no mostrar ningún dato. Simplemente vamos a mostrar aquí pues el sample invoice, lo siento, y las distintas anomalías que hemos detectado, ¿vale? Por ejemplo, bueno, esta sería la página web y nosotros, ya esta información está viniendo directamente desde Cognity Search, ¿vale? Todo lo que hemos indexado lo podemos consumir a través de esta página web. Y nada, pues veríamos todas las facturas, insisto, con un nombre que no sea sample invoice, nada por el estilo. Y aquí tendríamos una serie de filtros que también he recortado mucho para mantener la privacidad. Pero básicamente pues el control económico, o sea, por ejemplo, dame las invoices de más de 500 euros, que que por ejemplo tengan irregularidades en costes administrativos. Pues bueno, pues me sacaría aquí las diferentes invoices con anomalías y ya podría clicar en este enlace y podría consultar pues directamente la invoice y revisarla para ver que efectivamente está incorrecta y pues recuperar los dineritos de Gallardo Aseguradoras. Y esta sería la demo. Me hubiera gustado enseñaros también la parte de Cognity Search en Azure, pero bueno, yo creo que es algo bastante sencillo de ver. En cuanto hagáis las llamadas estas que hemos visto a la API para desplegarlo todo en Cognity Search, pues podéis desde ahí acceder a toda esta información. Y nada, vamos a pasar ya a las preguntas. Pues nada, al no ser esto una charla habitual con el chat abierto y demás, si tenéis alguna duda, alguna pregunta que queráis hacerme, lo podéis dejar abajo en los comentarios del vídeo y nada, intentar responderlo lo antes posible. Y sin más, me despido. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado porque creo que es algo bastante interesante el cómo coger las facturas y tenerlas organizadas. Y ya digo, nos hemos quedado quizás en la parte más superficial, que sería la parte de IA, pero para detectar anomalías, pero se puede utilizar luego como un proyecto para Business Intelligence o algo por el estilo, o incluso predicción de, no sé, ya hasta donde vuestra imaginación pueda alcanzar. Nada, muchas gracias por el vídeo, muchas gracias al Global AI Bootcamp por poder organizarlo y de nuevo gracias a los patrocinadores, a los sponsors. Y nos vemos en el futuro. Hasta luego.